Una sonrisa expresa alegría. Unas cejas levantadas hacia arriba y unos párpados caídos expresan angustia. Unas facciones como las que aparecen en este rostro expresan sorpresa. Las emociones son algo interior, pero se pueden exteriorizar y los demás las pueden percibir. Existe una correspondencia entre la expresión de la cara de una persona y la emoción que se está produciendo en su interior. Ernest Gombrich estudió a fondo esa correspondencia aplicándola a eso que en el mundo del arte se suele denominar la expresión artística. Vamos a ver lo que decía Gombrich. Cuando en la vida cotidiana nos referimos a la expresión, pensamos por lo general en signos visuales o auditivos de emoción, tanto en el hombre como en los animales, tales como los síntomas de alegría o de rabia, el quejido de dolor o, en los seres humanos, el suspiro de melancolía o la sonrisa radiante. No existe una estricta delimitación entre la idea de expresión referida a esas manifestaciones de las emociones en la vida real y el concepto de expresión aplicado a las distintas artes. Y así un niño puede saltar de alegría y un grupo de adultos puede ejecutar una alegre danza durante un ritual, al igual que un acto de dolor como un funeral puede ir acompañado tanto de gemidos de aflicción como de gestos de congoja. No es extraño, por tanto, que la relación entre la expresión de las emociones en la vida real y la expresión en el arte haya sido objeto de atención por parte de los filósofos y de los críticos de arte desde que las artes comenzaron a ser un tema de reflexión, lo que sucedió en el mundo occidental en la antigüedad clásica, es decir, en los días de la antigua Grecia. Pero en cuanto estudiamos y analizamos las ideas de los críticos y de los filósofos sobre el papel de la expresión en el arte, descubrimos que bajo las apariencias de unas mismas palabras encontramos a menudo diferencias en el significado. Es a esta diferencia a la que me gustaría reclamar su atención, ya que en mi opinión podemos distinguir en la historia de la estética en Occidente tres teorías distintas sobre la relación entre el arte y las emociones. Tres teorías que me gustaría describir brevemente antes de aventurarme a presentar mi propia interpretación, que sería la cuarta teoría. Confío en que sabrán perdonarme por presentar esas teorías de una forma algo esquemática. Soy del todo consciente del hecho de que en la historia de las ideas nunca se dan cortes tan claros y ordenados. Las diversas teorías que yo he distinguido casi nunca han sido expuestas de manera aislada. Por el contrario, a menudo se combinan de diferentes maneras. No obstante, esas variaciones se pueden entender con más facilidad si examinamos primero aquellas teorías de forma aislada y en abstracto. Estas ideas, así consideradas, han sido objeto de atención de los estudiosos del lenguaje y de otros sistemas de comunicación. Y dado que consideramos el arte desde el punto de vista de la comunicación, lo mejor que podemos hacer es tomar los resultados de sus análisis como punto de partida. En este contexto cabe distinguir tres funciones. Ya he mencionado la primera de ellas, es decir, la función de los síntomas que pueden ser interpretados como un indicio del estado anímico, de forma análoga a una señal luminosa de un panel de control. Podemos decir que el ceño fruncido es un síntoma de enfado, al igual que el rubor es un síntoma de turbación interior. Esta función, como he dicho, es común al hombre y a los animales. El perro que mueve la cola al dar la bienvenida a su amo está exteriorizando uno de esos síntomas. La segunda función también es común a los animales y a los seres humanos. Se trata de la posibilidad de despertar emociones a través de signos visuales o acústicos. Los animales pueden emitir sonidos que funcionan como señales. Por ejemplo, las gallinas pueden llamar a sus polluelos para que acudan a comer o para prevenirles de algún peligro. Tales señales pueden tener su origen en síntomas, pero no necesariamente. Pueden despertar reacciones por sí mismas, al igual que los colores de alarma que exhiben ciertos animales. Finalmente, las señales se pueden utilizar para representar o describir estados emotivos, como cuando un escritor describe una escena y nos hace entender los sentimientos de su héroe. Esta posibilidad de alcanzar una descripción pura es una función que solo se ha alcanzado en el lenguaje y en otros sistemas de comunicación humanos. Me referiré a ella como la función simbólica. Síntoma, señal y símbolo. He aquí los tres términos que me propongo usar para distinguir de forma adecuada las tres principales teorías de la expresión artística que se han ido sucediendo en la historia del pensamiento en Europa, aunque no se han sucedido en el orden que acabo de enunciar.
En mi opinión, la función que he denominado función señal es la que jugó el papel más importante en las primeras discusiones sobre el arte, y si lo piensan bien, se darán cuenta de que se trata de algo muy natural. El descubrimiento de que las emociones humanas pueden ser motivadas por agentes externos debe remontarse muy lejos en la historia. Toda madre que haya cantado una nana a su hijo para que se duerma habrá descubierto, sin ayuda de nadie, el poder del arte sobre el estado anímico del niño. La canción de cuna que la madre canta no es, como puede suponerse, un síntoma de sus propios sentimientos. No se trata de que ella desee ir a dormir, sino que envía al niño la señal de que debe dormirse, y en efecto, la señal suele funcionar. Es algo así como un encantamiento, una fórmula mágica que exige una determinada respuesta. Este hecho no pudo quedar oculto en las primeras civilizaciones, ya que este poder sobre las emociones no está confinado exclusivamente a los tonos musicales o a las palabras. Existen sustancias que tienen influencias en los sentimientos. La bebida, como sabemos por innumerables relatos de todos los países, puede ponernos alegres y también melancólicos. Asimismo, muchos rituales religiosos han recurrido a las drogas junto a los encantamientos para inducir determinados estados emotivos. Pienso que esta clase de efectos sobre las emociones fueron los primeros en descubrirse y ser comentados en la teoría del arte. Me gustaría denominar a esta teoría la teoría mágico-médica, para aludir a la combinación de hechizos mágicos y de drogas. El mayor y más importante exponente de esta teoría en la antigüedad fue Platón, cuyos diálogos, escritos en el siglo IV a.C., son de un valor incalculable para la historia del pensamiento occidental. La formulación más clara de esta teoría se encuentra en el diálogo en el que trata sobre la música y su relación con las emociones. En la antigua Grecia, la música jugaba un papel importante en la educación, por lo que en su diálogo sobre la república, Platón se muestra muy preocupado de escoger para su república ideal solo aquella clase de música que tuviera un efecto beneficioso sobre las emociones. Es de todos conocido que Platón condenó algunos instrumentos y cierta clase de música por la influencia nociva que ejercían sobre el alma. Deseaba excluir de los programas de estudio y realmente de todo el Estado toda música que diera muestra de sensualidad o que fuera juzgada como demasiado relajante, permitiendo tan solo movimientos vigorosos. Algo parecido a las marchas militares. Indudablemente, Platón no fue el último profesor en manifestarse en tal sentido. Aún hoy oímos cosas parecidas cuando se habla de la música moderna. Y no diría que él no tuviera toda la razón al afirmar que realmente la música puede actuar como una droga sobre la mente humana. Pero la música no era la única de las artes a las que se atribuía en la antigüedad tales propiedades mágicas sobre las emociones. El arte que constituía el centro del interés en la antigüedad clásica era el arte de la oratoria, de la elocuencia. Si alguien quería triunfar en la política o en la abogacía, tenía que tener la maestría y la habilidad para jugar con los sentimientos de quienes le escucharan. En los escritos griegos y latinos sobre retórica podemos encontrar gran cantidad de observaciones sobre estos efectos, y con mucha frecuencia el impacto de los grandes discursos fue comparado al de la música. Pero quizá la más famosa aplicación de lo que he denominado la teoría mágico-médica de la expresión artística se encuentra en la poética de Aristóteles, aunque no se suele interpretar en este sentido. Me estoy refiriendo a su descripción de los efectos del arte dramático, el teatro, que él denomina la catarsis. Se trata en realidad de un término médico, cuyo significado viene a ser la purificación. Pero aquello que debía ser purificado, según Aristóteles, eran las pasiones. Al contemplar una tragedia, nuestro estado emocional debería experimentar una reacción parecida a la que produciría un ritual religioso o un tratamiento médico. Deberíamos salir purificados tras esa profunda experiencia de temor y de piedad. Pero hasta ahora me he referido a la música, a la oratoria y al arte dramático en relación con la teoría de la expresión artística. Es hora de preguntarse por el arte que más me interesa, esto es, por la pintura y la escultura. Todos sabemos que la teoría del arte como imitación ha sido predominante, aunque no del todo, ya que en Grecia y en Roma lo importante era el efecto que producían las imágenes. La forma más sencilla de conocer este interés la encontramos en las anécdotas narradas por Plinio, en las que se nos habla de los efectos que las pinturas ejercían sobre los animales. Los pájaros iban a picotear las uvas pintadas por Zeusis, y los caballos relinchaban cuando veían un caballo pintado por Apeles. No es necesario tomar estas anécdotas muy en serio.
Pero en cualquier caso, nos revelan que aún existían lazos de unión entre los efectos de la magia y el irresistible poder de los artistas. Al igual que en las leyendas griegas, Orfeo, el mítico cantor, atraía a todos los animales salvajes con el sonido de su lira, el pintor genial podía hechizar por igual a las criaturas humanas y a los animales. No existe, en mi opinión, civilización o tradición alguna en la que esta creencia no se manifieste en las imágenes realizadas con fines religiosos o supersticiosos. En mi libro sobre el arte decorativo, El sentido del orden, vuelvo a insistir una vez más en la función universal que tienen las máscaras amenazadoras como las máscaras Tao Tie de China para ahuyentar los espíritus malignos. Es a partir de esta función ancestral de donde se desarrolla la gran tradición de los guardianes de los templos utilizados por los escultores de China y del Japón para proteger los santuarios sagrados. Su apariencia de ferocidad y su capacidad para suscitar el temor tenían el propósito de sobrecoger de pánico el corazón de los espíritus ocultos. Se trata de una creencia que enlaza con cierta actitud reverencial que se atribuía a algunas imágenes por el poder que, según se decía, tenían sobre el corazón humano. En este sentido, se decía que la estatua de la diosa del amor, esculpida por el escultor griego Praxíteles, despertaba el deseo en todo aquel que la contemplaba. Al igual que la estatua de Zeus, esculpida por Fidias, inspiraba un temor reverencial al que la contemplara. El aspecto que me gustaría resaltar de esta primera teoría acerca del poder del arte sobre las emociones del hombre es que se trata de una teoría del arte y no de los artistas. Al igual que he afirmado que una madre que canta una canción de cuna para dormir a su niño no necesita sentir sueño, en esta teoría no es necesario que el artista que hechiza a su auditorio sienta a su vez las mismas emociones. Puede sentirlas y si así sucediera podría llegar a conseguir una mayor intensidad. Pero lo importante es la efectividad de su creación y no sus sentimientos personales. Creo que ya he hablado lo suficiente para ilustrar la primera de mis 4 teorías de la expresión artística, la que he denominado la mágico-médica por su similitud con los efectos de los hechizos y de las drogas. Se trata de una teoría que también tiene, por supuesto, un paralelismo con las grandes tradiciones de la India, China y Japón. Cabe pensar, por ejemplo, en los sentimientos que se suscitan ante la música de flauta en una obra No o ante los maravillosos jardines de Kioto. Cuando estudiamos los escritos de los críticos y de los artistas del Renacimiento italiano, nos encontramos que citan frecuentemente a los grandes autores de la antigüedad y manifiestan su deseo de seguirles fielmente. Sin embargo, si leemos opiniones posteriores sobre música, pintura o poesía de los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII, encontramos que el énfasis ha cambiado. Lo que ahora ocupa el centro del interés es la capacidad de todas las artes para reflejar o retratar las emociones. En otras palabras, lo que he denominado la función simbólica. Aunque en el contexto de la expresión artística cabría llamarla con mayor propiedad la función dramática. Se incita al artista a estudiar la expresión de las emociones con el fin de imitarlas de forma convincente en el escenario, en su pintura o en la música. Encontramos este énfasis de forma palpable en los escritos de uno de los más grandes pintores del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci. En uno de los pasajes de su Tratado de la Pintura, Leonardo señala que el buen pintor tiene que saber representar 2 cosas, al hombre y a su mente. Lo primero, afirma, es fácil, lo segundo, difícil, ya que la mente tan solo puede ser representada mediante signos externos, como los gestos o los movimientos. Leonardo aconseja al aprendiz de artista que estudie esos movimientos constantemente en la vida real y que tome nota de ellos en su libro de bocetos. Incluso se atreve a sugerir que el artista debería prestar una atención especial a los gestos que utilizan los sordomudos, ya que tienen que comunicarse solo con movimientos. Y si ustedes recuerdan La Última Cena, se darán cuenta de lo que Leonardo quería decir, ya que en ella podemos observar los gestos de nerviosismo y de interrogación de los discípulos de Jesús y también sus gestos de resignación. No es que este énfasis en la necesidad de representar de forma dramática y adecuada las expresiones emotivas llevara a Leonardo a olvidarse del efecto que la obra debe causar en quien la contempla.
Leonardo confiaba en que el espectador de las pinturas quedara prendido de las emociones pertinentes, o, citando sus propias palabras, si la pintura narrativa representa terror, miedo, evasión, pena y lamento, o placer, alegría, risa o cosas similares, las mentes de aquellos que las observan deben conmoverse del mismo modo que lo harían si se encontraran en una situación idéntica a la representada en la pintura. En realidad, Leonardo apenas trata de estas exigencias en otras partes de su tratado. Señala en su comparación entre las artes que una pintura de un hombre bostezando puede también ser contagiosa y hacer bostezar, pero consecuentemente con su espíritu científico no creía que toda pintura pudiera producir el llanto, ya que, tal como señala, las lágrimas constituyen una perturbación demasiado grande para ser producida por una pintura. De cualquier manera, el estudio de los síntomas de las emociones en los movimientos del cuerpo y en los músculos de la cara llegó a ser una parte importante en el aprendizaje del artista, ya que sólo de esta forma podía representar de forma convincente las narraciones bíblicas, la vida de Jesucristo o las pasiones de los antiguos dioses. Por su parte, el poeta, al igual que el pintor, tenía que estudiar el corazón humano y reflejar en sus obras la reacción de sus personajes ante lo que ha sido descrito generalmente como las pasiones del espíritu, es decir, el dolor, la ira, la alegría o la desesperación. Al contar un relato en un poema épico o en una obra en prosa, el autor tiene que describir los efectos que causa el amor, el valor o la desesperación en los personajes del relato. Y cuanto más se asemeje su descripción a nuestras propias experiencias, más nos conmoverá su narración. El lugar más apropiado para la descripción de estas pasiones fue indudablemente el teatro, el escenario. No existe ejemplo mejor sobre esta afirmación que un pasaje del Hamlet de Shakespeare, en el que el príncipe conversa con los actores sobre la representación de un determinado acto, diciéndoles con palabras en consonancia con su tiempo que la finalidad del teatro es poner un espejo ante la naturaleza. En otro momento, Shakespeare nos dice con toda claridad que para aprender a representar las pasiones del hombre, el actor no necesita, y quizás no deba, expresar sus propios sentimientos. En otro pasaje, Shakespeare pone en boca de Hamlet una reflexión sobre un actor que ha estado representando un papel en la escena de un drama en el que Eneas relata a la reina de Cartago cómo el rey de los troyanos fue masacrado en presencia de su esposa Hécuba. A la vez que narraba este suceso tan horrible, la cara del actor palidecía y sus ojos se llenaban de lágrimas, lo que hace pensar a Hamlet con verdadera agudeza de imaginación. ¿No es tremendo que ese cómico, no más que en ficción pura, en sueño de pasión, pueda subyugar así su alma a su propio antojo, hasta el punto de que por la acción de ella palidezca su rostro, salten lágrimas de sus ojos, altere la angustia a su semblante, se le corte la voz y su naturaleza entera se adapte en su exterior a su pensamiento? Y todo por nada, por Hécuba. ¿Y qué es Hécuba para él, o él para Hécuba, que así tenga que llorar sus infortunios? Una vez más, se nos recuerda que el arte es artificio, es la habilidad de representar los síntomas del dolor. No se nos ocurre criticar a un actor por no sentir dolor por Hécuba, nos conformamos tan solo con que represente ese dolor. Y al igual que con el teatro, ocurre con la música. De hecho, estas dos manifestaciones se encuentran íntimamente vinculadas en el desarrollo de la expresión artística en Europa, ya que fue en el teatro cantado, en la ópera, donde por primera vez se le otorgó a la música la tarea de representar las pasiones humanas. Los que acuden a la ópera suelen expresar en ocasiones sus quejas y descontento ante el hecho de que los libretos de las mejores óperas sean bastante irracionales y poco elaborados. Pero esta crítica es un tanto equivocada. El que escribía un libreto consideraba como su principal cometido poder ofrecer al compositor de la ópera y por supuesto a los cantantes el mayor número de posibilidades de expresar las más intensas emociones de amor, odio, esperanza, venganza, valor o desesperación. De igual modo, debía haber lugar para la música marcial o para el triste lamento de la heroína, sin que pudiera faltar el villano manifestando violentamente su furor y la canción del héroe sobre su infortunio. Importa poco que los diferentes papeles estén justificados en la trama, ya que su razón de ser reside en permitirnos admirar la maestría del compositor al representar esos sentimientos contrastados que los actores deben aprender a interpretar.
Me atrevería a decir que no existe gran diferencia entre las posibilidades de la época en Occidente y las que ofrecen las diferentes formas del teatro en Oriente. Acudimos a contemplar el corazón humano al desnudo, y si la expresión de las emociones nos convence, nos olvidaremos sin pesar alguno de la falta de consistencia en la trama.